Muy buenas, profe. El día de hoy mi grupo conformado por Pamela Pichardo, Jesús Jiménez, Juan Santos, Bruno Pazán y mi persona, Juan González, le vamos a estar presentando nuestra charla sobre el campo eléctrico mediante este pequeño video. Durante la presentación de este video vamos a ver temas interesantes como lo son los campos eléctricos, las leyes de Gauss, las ecuaciones de Maxwell, cómo podemos aplicar los conceptos de los campos eléctricos y sus ecuaciones en el mundo real, sus aplicaciones en la vida diaria. Y un poco más interesante, podremos ver también cómo influyen estas fuerzas de los campos eléctricos en lo que viene siendo la naturaleza. A lo largo de esta presentación vamos a ver todos estos temas tan interesantes. Esperemos que lo disfruten. Y primero veamos un pequeño repaso de qué es el campo eléctrico. Como hemos visto durante los trimestres pasados, el campo eléctrico es básicamente la fuerza que se le ejerce a una carga en el espacio. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Muy fácil. A lo largo de la presentación veremos viendo cómo estos campos eléctricos se pueden representar o son representados, mejor dicho, por los campos electromagnéticos. Así que veámoslos más adelante. En la presentación yo puse un ejemplo sobre cómo podíamos visualizar el campo eléctrico de una manera gráfica y un poco divertida, que fue con dos paneles de un manga que estoy leyendo. Y en esto básicamente el protagonista trata de entender cómo puede viajar por los campos eléctricos que producen ciertas cargas. A él le explican que tiene que viajar en la misma dirección que viajan las cargas para poder aprovecharlas. No podría entrar directamente. Esto lo vamos a ver más adelante ejemplificado con las fuerzas electromagnéticas y las ecuaciones. Bueno, antes de continuar explicando lo que es el campo eléctrico y de definir qué es la ley de Gauss, tenemos que conocer un poquito más acerca de su historia y cómo surge todo esto. La primera vez que se habla acerca del campo eléctrico, se propone la idea de que esto existe, fue en el año 1830, esto por Michael Faraday, surgido por la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a cierta distancia. Él fue el encargado de proponer que las cargas generaban lo que llamamos nosotros como un campo de líneas de fuerza a su alrededor. Y fue así como se logró explicar la acción a distancia entre diferentes cargas. Posteriormente, James Clerk Maxwell en el año 1865 refinó estos conceptos que había propuesto Michael Faraday, llegando así a la unificación de la electricidad y el magnetismo y explicando la dinámica más o menos de estos dos campos, uniéndolos y explicándolos de forma matemática con lo que conocemos como la teoría dinámica del campo electromagnético. Ya hablando más acerca de la ley de Gauss, esta fue propuesta por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss en el año 1835 y luego publicada en el 67. En esta él establece que hay un flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y que hay una relación entre eso y la carga eléctrica que se encuentra dentro de esa superficie cerrada, siendo una de las ecuaciones fundamentales dentro de lo que conocemos como la teoría dinámica del campo electromagnético de Maxwell. Veamos qué es o cómo se denomina la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley creada por Charles Augustin de Coulomb en el año hace 230 años más o menos. Esta ley solo es válida para una condición que es una carga estacionaria, o sea que no hay movimiento. ¿Cómo él se dio cuenta, cómo pudo ejemplificar o dar fe de lo que él había investigado? Fácil, utilizó el experimento de la balanza de torsión. Una balanza de torsión, como está en la presentación, es un aparato que reacciona a las cargas. Entonces, una carga produce un campo eléctrico, produce el movimiento de esta máquina, del interior de la máquina. Esta ley tiene una fórmula que la hemos visto antes, que viene siendo la fuerza eléctrica es K por la multiplicación de las cargas entre su distancia al cuadrado, la distancia medida en radio, y lo podemos ampliar con la fórmula de K, que viene siendo 1 entre 4 por pi por la permitividad epsilon sub 0.
En esta ley se nos explica que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Esto él lo ejemplificó y lo demostró mediante el experimento de la balanza de torsión. Muy bien. Y ahora que hemos hablado de los aspectos generales de los campos eléctricos, podemos pasar a hablar de lo que le da vida a sus ecuaciones y a los campos en general. En este caso de la ley de Gauss. Y nosotros, para pasar a hablar de la ley de Gauss, tenemos que dar un pequeño vistazo a lo que son los flujos eléctricos. Esto me parece conveniente explicarlo con un ejemplo, así que vamos a ello. Imaginemos por un momento que tenemos a una carga positiva aquí. Esta carga genera un campo eléctrico hacia afuera. Ahora, en nuestro espacio imaginario creemos a esta superficie imaginaria, que lleva el nombre de superficie gaussiana, que nos permite pues visualizar esta clase de ejemplos. En este caso, el campo eléctrico creado por nuestra carga no se detiene ante esta superficie, sino que lo atraviesa. Es aquí donde podemos presenciar el fenómeno de flujo eléctrico. Nosotros podemos calcular el flujo eléctrico mediante el cálculo de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa esta superficie gaussiana. Y nosotros, para hacer eso, utilizamos esta ecuación que vemos acá, que nos dice que el valor de flujo eléctrico está dado por el producto del campo eléctrico por S. En este caso, S vendría a ser el valor del área de nuestra superficie. Y todo esto lo multiplicaremos por el coseno de un ángulo si esta la atravesaría pues en un ángulo, por ejemplo 45 o 75. Nosotros vamos a quedar con esta de acá porque es el caso usual, pues. Y este concepto de flujo eléctrico vendría a ser bastante importante para nuestra charla porque es la base de la ley de Gauss. Y en breve vamos a ver por qué. Ahora, si nosotros llevamos a otro nivel al caso presentado anterior, es decir, que esta carga no solo le ponemos una superficie gaussiana, sino que ponemos varias, hasta el punto de dejarla encerrada. Si nosotros tenemos este caso en particular, se podría decir que podríamos aplicar a la ley de Gauss. La ley de Gauss simplemente nos dice que el campo que atraviesa esta superficie lo podemos calcular mediante esta ecuación que está acá. Es decir, únicamente utilizando la carga encerrada. Eso quiere decir que si tuviéramos un par de cargas positivas afuera o cargas negativas, esas no afectarían en absoluto el flujo generado por esta carga. Esta ecuación es la que le da el origen o la que le da vida a la ecuación general de los campos eléctricos. Y en breve vamos a ver por qué. Ahora, todo esto surge de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Gauss está dada por las ecuaciones de Maxwell y esto tiene una historia. A finales del siglo XIX, es decir, los años 1890 y 1880, un hombre escocés de nombre James Clerk Maxwell se sienta y decide comenzar a estudiar 4 leyes: la ley de Coulomb, la ley de Faraday, la ley de Ampere y por supuesto la ley de Gauss. Y descubre que, que son tan similares que se pueden como que relacionar entre sí. Y es aquí donde él comienza a escribir su obra Tratado sobre electricidad y magnetismo, en el que plantea un marco teórico en el que se puedan relacionar a estas 4 leyes. Lo importante aquí es que él plantea diversas ecuaciones para cada una de las 4 leyes y de aquí es donde surge la ecuación de la ley de Gauss, que vendría a ser la ecuación integral. Lo recalcable aquí es que esa ecuación nos da el valor neto del flujo eléctrico. En este caso se utilizó una integral para calcular para calcular el valor del campo eléctrico en cada uno de los puntos por los que sale. Porque si nosotros lo visualizamos, el campo eléctrico generado por la carga no solo sale por un punto, sino sale por varios. Y lo que hace esta ecuación es ir sumando cada uno de esos puntos por los que sale y el valor del flujo que existe ahí, y ese es el valor que se multiplica por pues, el valor del área. Y esto pues se expresa de esta forma. Ahora, esto suena un poco complicado, pero se puede simplificar bastante porque la ecuación integral se suele utilizar para formas simétricas, formas geométricas. En este caso, si vemos este ejemplo de acá,
si encerramos a esta carga en una esfera perfecta, pues simplemente podríamos reemplazar esta integral y este valor de área por 4pi r cuadrado. Y si nosotros despejáramos eso, pues tendríamos esto que vemos acá abajo, que, oh sorpresa, es la ecuación de los campos eléctricos. Pues esto simplemente es la carga neta sobre el radio al cuadrado por la constante de Coulomb. Es así como pues se relaciona la ecuación de los campos eléctricos con la ley de Gauss, y pues podemos demostrar de que la de Gauss es la ley más importante a la hora de hablar de los campos eléctricos. Sin embargo, aquí surge otra cuestión, y es respecto a por qué existen dos ecuaciones de la ley de Gauss. Resulta que a finales del siglo XX, es decir, ya llegando a los 2000, ya se habían realizado suficientes avances en la divergencia, en la rotación espacial, y sobre todo surgió un teorema, en este caso el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, que explicaba que ya no era necesario hacer todo este proceso de una vez, sino que simplemente se podría calcular pues el valor de campo eléctrico que sale, el valor de flujo eléctrico en un espacio determinado. Y de ahí es donde surge la ecuación diferencial, que es simplemente pues otra manera de expresar a la ley de Gauss. Ahora, el teorema de la divergencia resulta importante aquí porque es la que permite transformar de una a la otra mediante la multiplicación de la integral de volumen total y la integral de superficie total.